Buenos días. Vamos a leer Mateo capítulo 13 esta mañana. Mateo 13, verso 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene la sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas con nosotros? Entonces, ¿de dónde es que tiene este hombre todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Good morning. Wow. Buenos días. Sing together. Es maravilloso cantar juntos. Hoshana, vamos a estar orando por ti, 22 horas de vuelo. Make sure you get up and stretch your legs once in a while. Asegúrate de levantarte de vez en cuando y estirar las piernas. Vamos a orar antes de empezar. Heavenly Father, thank you for En esta mañana. Padre, gracias por el día con el que nos has bendecido hoy. Gracias, Señor, por la familia con la que podemos estar, al menos esta pequeña parte de tu familia con la que podemos estar hoy, porque es una gran familia. Señor, gracias porque tú eres un Dios que habla a su pueblo y nos das oídos para oír. Padre Celestial, te pido que me capacites, hables a través de mí. Te pido por la unción de tu Espíritu Santo y te pido también que nos muestres cómo aplicar estas verdades, esta palabra a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, también a encontrar maneras de compartirla con otros y que podamos aplicarlas en las conversaciones que tenemos con otros. Señor, que nosotros podamos hablar a tu iglesia y que tú seas glorificado en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Today we're going to look at the environment that Jesus grew up in. Hoy vamos a estar estudiando acerca del ambiente en el cual Jesús creció. Esto será muy bueno escuchar, sobre todo para aquellos que son padres. Si nosotros pudiéramos tener el ambiente ideal para nuestros hijos, ellos tendrían mucha más oportunidad de convertirse como Cristo. Al menos eso piensan muchos. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Mateo capítulo 13, verso 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de ahí. Él estaba en Galilea, en Capernaum. Él había terminado de hablar de estas 7 parábolas proféticas. Y fueron los discípulos y Jesucristo a Nazaret después de haber predicado esto. Verso 54. Y venido a su tierra, es decir, el área donde él creció, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene sabiduría y estos milagros?
Nazaret es la ciudad donde Jesús creció, donde vivió la mayor parte de su vida en medio de esta comunidad. Y es donde su padre, bueno, su padrastro, José, era carpintero. Él tenía ahí su carpintería. Era bien conocido por la gente por nombre. Los judíos de esta ciudad, Nazaret, lo conocían. Nazaret era un lugar donde los romanos tenían un cuartel, entonces había muchos romanos allí viviendo. Cuando José murió, como Jesús era el hijo mayor de la familia, bueno, era costumbre que el hermano mayor tomara control del negocio familiar. Entonces Jesús era el que mantenía a María y a la familia hasta la edad de 30 años, cuando empezó su ministerio de enseñanza. Jesús había estado fuera de casa más o menos como un año en este momento. La Biblia habla de 2 ocasiones en las cuales Jesús regresó a Nazaret durante su ministerio. O sea, él tuvo 3 años de ministerio y en estos 3 años la Biblia registra 2 veces al menos que él regresó a Nazaret. Y su primera visita no fue tan bien recibida. Pero al menos fue un poco mejor que la segunda visita. Lucas 4, 16 al 21. Vino Jesús a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta es una profecía que hablaba acerca de la obra del Mesías. Verso 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, estoy cumpliendo esta profecía mesiánica delante de ustedes. Verso 28. Porque él dijo algunas otras cosas en esta enseñanza. Y la respuesta a su enseñanza está en el verso 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Esa fue su primera visita a Nazaret, y yo estoy sorprendido de que hubiera habido una segunda. Yo no regresaría. Esto sucedió al principio de su ministerio. Y hay una segunda visita registrada más adelante. Ahora, ¿qué clase de gente estaba viviendo en Nazaret? Esta gente rechazó su ministerio, y por eso quiero que veamos un poco del trasfondo cultural en el que vivía esta gente de Nazaret. Nazaret era una ciudad muy ruda, con una reputación mala. En Juan 1:45 al 46 dice que Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo
de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Este era el tipo de la reputación que tenía Nazaret. De esta ciudad no puede salir nada bueno. En una traducción más normal, se diría que era de lo peor, pues, que había en la región. La madre de Jesús y su padre adoptivo José tenían también una mala reputación entre la gente. Ellos crecieron en Nazaret, que era un pueblo pequeño donde todo el mundo se conocía y todos conocían los asuntos de todos. Les he dicho la historia antes de cuando yo regresé a mi pueblito en Saskatchewan, de donde me fui cuando tenía 20 años. Así que una vez yo fui para una fiesta de acción de gracias y entonces a mi mamá se le olvidó algo para los preparativos y le ofrecí que yo iba a ir a la tienda a comprarlo. Entonces cuando voy a la tienda, la cajera se me queda viendo y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Me dice, oye, tú pareces como uno de los Stones. ¿Eres el hijo de Mona? Sí, le dije. Y dijo, sí, el número de tu mamá es el 2508, ¿verdad? Entonces, esta señora conocía a mi mamá perfectamente, sabía dónde vivía. Y un pueblito más o menos así era donde vivía Jesús. Todo el mundo sabía de todos. Ahora, imagínense a María enfrentándose a estas habladurías cuando va a visitar a su prima Elizabeth y resulta que cuando regresa estaba embarazada. Mateo 1:18 dice, y he aquí que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, sabemos lo que sucedió, sabemos la historia. A los ojos de los padres conservadores, amigos y esta comunidad judía, esta había sido una boda apresurada y vergonzosa. Muy pocos invitados, muy pocos regalos y muy poca celebración, porque al tomar José a esta mujer, ahora estaba compartiendo con ella la desgracia y el estigma social. Este no pudo haber sido un momento feliz para María. Tristemente para la familia, la Escritura dice que los fariseos mantuvieron este estigma y esta vergüenza sobre la vida de María y de su familia, y aún de Jesús, aún que estaba ya en sus años de adulto. Él era considerado un hijo ilegítimo. El ejemplo de Juan 8:41 dice, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Si alguno de nosotros por algún momento ha pensado que Jesús tuvo una vida fácil creciendo como el Hijo de Dios, estamos muy equivocados. Isaías 53, verso 3 dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y no pienses solamente que esto aplica a la cruz, cuando Él fue crucificado.
Esto aplica a toda It's a su summary vida. of his life. Es un resumen de su vida. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. It's something he's lived with. He's Él become vivió con acquainted este with it, estigma, become vivió familiar. con estos dolores, este desprecio. Esto no And era we algo hid, as desconocido. it were, our faces Dice, from y him. como que escogimos He de was él el despised, rostro, and we fue did not menospreciado esteem him. That prophecy pretty y much no summed lo up estimamos. Jesus' life in La Nazareth, vida de perhaps Jesús especially among fue de esta the manera. people from his synagogue. Y tal vez la gente de la sinagoga fueron God los the que hicieron Father todavía más chose difícil Nazareth esta situación. as the environment for his son Jesus to grow up in. Encuentro interesante que nuestro Señor eligió precisamente Nazaret para que fuera el ambiente donde su Hijo Jesucristo naciera. They wanted to stay in Bethlehem because they found a much better environment, but the persecution of Herod drove them into Egypt, and then they came back. Nosotros tal vez pensamos que después de la persecución de Herodes, tal vez ellos podrían haberse quedado allá en Belén, pero no, se regresaron a Nazaret. Ahora, nosotros tal vez podríamos pensar que después de estas experiencias, él pudo haber encontrado una muy buena excusa para irse de ahí. Así como nosotros muchas veces, cuando encontramos el rechazo o tenemos alguna mala experiencia, decidimos ir a buscar una iglesia más amigable o otra escuela o un lugar de trabajo mejor. Pero el Padre Celestial vio esto como una experiencia importante para su Hijo en estos años formativos. Déjenme decirles que fueron mis experiencias de rechazo cuando estaba en la secundaria lo que me motivó a buscar a Dios como mi amigo. Y fue en esos años difíciles de mi vida cuando Jesús se convirtió en mi mejor amigo. Y esa relación ha continuado hasta este día. Así que en muchas ocasiones yo le doy gracias a Dios por todas esas cosas que sufrí, esos años de la secundaria en mi vida, cuando Jesús se convirtió en mi mejor amigo, porque en realidad era mi único amigo. Así que no se apresuren tanto a dejar esas situaciones que son difíciles, dolorosas o que no quisieran estar viviendo, porque muchas veces Dios usa esas cosas para ayudarnos a crecer y a madurar. Y Dios nos ayudará a salir adelante cuando lo buscamos a Él y cuando buscamos su ayuda. No dejen que esas experiencias se conviertan en algo que los separe del Señor, sino al contrario, que sea algo que más los una a nuestro Dios. Verso 54. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y los milagros? El verso 58, vamos un poquito más abajo al final de la historia. Capítulo 13, verso 58, dice que no hizo ahí muchos milagros. O sea, no hizo muchos, pero hizo algunos a causa de la incredulidad de ellos. Esta gente estaba muy incrédula ante sus enseñanzas y ellos no pudieron distinguir que estaban en la presencia del Rey, del Mesías, y no pudieron ver más allá de esta crianza desventajosa, de estas cosas que habían pasado en su humilde vida.
Verse 55. Verso 55. Their response was, "Is not this the carpenter's son? Ellos dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? And his sisters, are they not ¿No all están with todas sus us? hermanas con Where nosotros? then did this ¿De man dónde get pues all tiene these things?" todas estas cosas? So they're asking, "Is this Así not que the carpenter's preguntaban, ¿qué no es este el hijo del son? Is he carpintero? not Lo que en realidad common estaban worker diciendo with his hands?" es, ¿no es este un hombre que These trabaja people all con knew sus that manos, un hombre Jesus común y had not been corriente? trained in the rabbinic schools. They knew that he had not Esta been to gente seminary. They knew that sabían que he Jesús had no been había ido al trained as a manual seminario, labor. He had sino served que as a había sido carpenter. entrenado como In un their minds, he was carpintero. far En sus from mentes, nobility. He was él far estaba from lejos de royalty. la Who nobleza y then de does la he think he realeza. is, teaching us with authority? Who then does he think Entonces, he is, ¿cómo es que pointing to ahora the prophecies of the Messiah viene a who said, enseñar con "This is being autoridad? fulfilled in your presence"? ¿Cómo es que ahora trae estas doctrinas y estos milagros, So estos where did he get this poderes? doctrine? ¿Cómo? Where did he get ¿De the dónde los miraculous sacó? ¿De powers dónde that they had sacó estos heard about poderes and received? milagrosos? ¿De dónde? They are questioning the source Se of his preguntan la wisdom, fuente de su questioning the sabiduría, source of sus his ability, habilidades, to which there were only two possible y ellos answers solamente because it podían was tener dos supernatural, what posibles they were witnessing. respuestas. Either O the power was of God, venía and he was of God, and it was este poder de endorsement of Dios, him, or o it was demonic. era de origen The demoníaco. implication is that, La like the implicación es Pharisees in que, Matthew 12, como los 24, fariseos en Mateo these people 12:24, suspect that esta gente Jesus is sospechaba que exercising Jesús demonic estaba power. ejerciendo poderes They demoníacos. reject it as being of God. They reject him as being of God. Y entonces lo And because rechazan of their como Dios. long-standing bias ¿Por qué? against Por Jesus, todos they were estos unwilling prejuicios que to tenían en believe contra that de he was Jesús. their Messiah, Por eso that he was no their estaban king, dispuestos a and creer that he que was Él era el even Mesías of o God. que Él era Dios. Probably a lot of baggage in things they've said to him, things they've done to him. Todas las cosas This que can't be our king. We can't let him be our king. habían observado antes, ellos decían, bueno, no puede ser nuestro Whatever is Dios. going on in their minds, Cualquier cosa que hubiera estado they are sucediendo en sus rejecting him. mentes, This is why ellos they estaban tried to rechazando kill al him Hijo de the Dios. Por first eso time when he trataron de spoke in the synagogue matarlo a year earlier, esta primera vez que to be vino a the visitarlos. Messiah. The next question they asked, La siguiente is pregunta not que his hacen mother es, called Mary? ¿no está They're aquí not su asking madre, this to María? clarify his identity. ¿No Remember, están the cashier buscando recognized me, though I hadn't been clarificar su around for 20 identidad? years, and Como la I didn't know cajera de her. la tienda que me They all knew preguntó Jesus. They knew him quién era. well. No, They had done business with him. They had esta seen him gente week estaba after week in segura, the porque synagogue. acuérdense, solamente un año This was había drawing pasado de que attention when they Jesús asked, is había not empezado his su mother ministerio. called Mary, drawing attention to the 30-year-old Más bien a lo que se scandal. estaban refiriendo es a este escándalo de hace 30 años, diciendo que Jesús era un hijo ilegítimo y por eso no era alguien calificado para reinar sobre ellos. Ellos también identifican a los hermanos de Jesús y en el verso 56 indican que al menos Jesús tenía dos hermanas. Claramente desaprobando esta falsa enseñanza de que María permaneció siendo una virgen perpetuamente después del nacimiento de Jesús. Esto es una falsa enseñanza porque después de que Jesús nació, María y José tuvieron una vida marital normal y tuvieron una buena familia. Por lo menos tenían 7 hijos, entre los cuales Jesús era el mayor. Ahora, imagínense haber crecido con un hermano mayor que era literalmente el hermanito perfecto. El hijo perfecto, imagínense. Tal vez ustedes crecieron en una familia donde pensaron que el hijo mayor era el hijo perfecto, pero aquí era la verdad. Imagínense el resentimiento de los hermanos
Ahora imagínense creciendo como el hijo perfecto en una ciudad mala porque había un escándalo ahí que rodeaba a tu familia, a tu madre. Eres una persona que no es popular, especialmente entre la comunidad religiosa. Y tú estás aquí en este ambiente. A muchos que han vivido en esta situación han buscado la amistad de malas personas para salir, para tener una salida, un escape a una vida de rechazo, a este sentimiento de que no encaja en ningún lado. Cuando Jesús regresa a casa, a este pueblito, el sentimiento sigue ahí. La siguiente pregunta en el verso 56 dice, ¿que no se criaron todos estos con nosotros? ¿Que no estaban estos entre nosotros? Hablando acerca de que la familia estaba allí en la sinagoga los sábados. O sea, toda la gente los rechazaba. You see, after Jesus' first preaching visit to Nazareth a year earlier, when they had tried to kill him, it is likely that the social stigma against the rest of the family became fue a visitar Nazaret por primera vez. This social pressure is likely y la presión social sigue ahí sobre María y sobre sus hermanos. En Marcos 3:21 buscan sacarlo de su ministerio. Cuando lo oyeron los suyos, dice el verso 21, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Esta es una imagen negativa de la familia de Jesús, pero esta es la imagen que la Biblia nos muestra. Juan 7:5 dice que ni aun sus hermanos creían en él. María, por lo menos, no tenía dudas de quién era Jesús, pero parece que en este momento de su vida también ella tenía serios desacuerdos con Jesús acerca de su ministerio. Ella no apoyaba lo que él estaba haciendo. ¿Y cómo es que todo este rechazo de su familia y de su pueblo afectaron a Jesús? Hay un dicho que dice que solo aquellos que te aman pueden realmente herirte y solo aquellos por los que tú te interesan pueden herirte más que nadie en el mundo. Jesús amaba a esta familia, amaba a su madre, así que estoy seguro de que este rechazo lo había herido. Pero nuestro Señor Jesucristo nunca quitó sus ojos de su Padre Celestial. Esta relación con Él lo ayudó a estar fuerte y mantenerse en la dirección correcta. ¿De dónde ha sacado este hombre estas cosas? Ellos se rehusaban a creer que Él era Dios, pero sus palabras y su poder venían solamente del Espíritu Santo. El verso 57 dice que estas palabras los ofendían, ellos se escandalizaban de Jesús. La gente de Corazín, de Betsaida y de Capernaum vieron también estas pruebas y habían visto la prueba de quién era Jesús, pero ellos lo habían rechazado y habían llegado a la conclusión de que Jesús era alguien malvado. Ellos prefirieron creer lo que muchos en esta época creen, que el mundo llegó a existir por casualidad, en lugar de creer
que un ser inteligente y todopoderoso lo ha creado todo. The Bible does not record that Jesus ever reacted to any of those who rejected him. El Señor Jesucristo nunca comprometió su mensaje a pesar del rechazo. Él se rehusó a ser controlado por otros, a ser manipulado. Él siempre habló con amor, a pesar de haber sido ofendido. Su enfoque estaba en la voluntad del Padre, sabiendo que el Espíritu de Dios iba a obrar en el corazón de la gente. ¿Se acuerdan las 7 parábolas, las parábolas proféticas? Y lo que iban a estar experimentando en la edad de la iglesia. Iba a haber oposición, iba a haber persecución, iba a haber rechazo. Él termina estas parábolas y va a Nazaret. Y entonces se ve la oposición, se ve el rechazo y el Señor les modela a sus discípulos cómo van a responder. Miren, así van a responder. Es como el Señor les está hablando. Verso 57. Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. En su propia casa, entre su familia, entre sus hermanos, su madre. En este momento, en el ministerio de Jesús, aún los miembros de su propia casa se oponían a él. Juan capítulo 1, verso 11 y 12, la Biblia dice, dicho esto, les dijo después, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les fue dado ser hijos, hechos hijos de Dios. Jesús permaneció fiel a su Padre, fiel a su liderazgo, confiando en que el Señor iba a tomar control de todo y que el Espíritu Santo iba a honrar ese trabajo que el Señor estaba haciendo y que en algún momento ellos iban a reconocer la obra del Espíritu Santo en esa familia. Y prueba de ello es que en Hechos 1:14 su madre y sus hermanos, junto con otros creyentes, estaban allí en el aposento alto orando y el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos en el día del Pentecostés. Entonces sus hermanos escribieron libros en el Nuevo Testamento, Santiago y Judas. Estos hermanos fueron parte de los líderes de la iglesia primitiva. El libro de Santiago, el libro de Judas, fueron escritos por los hermanos de Jesús. El verso 54 nos dice que Jesús enseñó en la sinagoga. Es el equivalente de una iglesia cristiana, la sinagoga. Y es interesante que esta es la última vez que se registra en la Biblia que Jesús enseñó en una sinagoga judía. Esta fue la última vez. Conforme la nación de Israel empezó a rechazarlo cada vez más, incrementar este rechazo, él empezó a retirarse, a retirar esa oferta del reino y empezar a retirarse del judaísmo para empezar algo nuevo llamado la iglesia. Verso 58. Y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. La obra sobrenatural del Espíritu Santo está ligada fuertemente a la fe de la gente. Entonces, cuando no hay fe, pues tampoco hay milagros. El Señor no hizo muchos milagros ahí, precisamente porque no tenían fe. Mateo 8, verso 13.
Jesus said to the centurion, "Go your way, Jesús le dijo al and as centurión, you have ve y believed, como creíste so te sea let it hecho. be done for you." Y su And his criado fue servant was sanado en healed aquella that misma same hora. hour. Then Matthew chapter 9, verse 2. Mateo 9, verso 2. They brought to him Y a sucedió que le paralytic trajeron lying un on a bed. paralítico And when tendido Jesus sobre saw their una cama, faith, y al ver he Jesús said la to the fe de ellos, paralytic, dijo "Son, al be of paralítico, good ten cheer, ánimo, your hijo, sons, tus your pecados te sins son are forgiven perdonados. you." Verse 6, Verso "Arise, take 6. up your bed, and Levanta go tu to your cama house." y ve a tu casa. When he saw their faith. Chapter 9, verse 22. Capítulo 9, "Be of verso good cheer, 22. daughter, your faith has made you well." And the Alégrate, woman hija, with the bleeding disorder was made tu well fe from that hour. te ha Your salvado. faith has made you Y la well. mujer fue salva desde aquella Chapter hora. 9, verse Su fe 29. la salvó. Mateo 9, Then he touched the blind 29. men's eyes, Entonces él saying, tocó los "According ojos to del hombre your ciego, faith, let it be to you." diciendo, And their conforme a eyes vuestra were fe opened. os sea hecho. Then Matthew Y sus chapter ojos 15, fueron passage abiertos. we haven't come to Mateo yet, 15, 28. verse 28. Then Jesus answered and Entonces, said to her, respondiendo "O Jesús woman, dijo, oh great mujer, is your faith. grande es tu fe, Let it be to hágase you contigo as you como desire." quieres. Y And su her hija fue daughter was sanada desde healed aquella from hora. that very hour. Now I go back to chapter 13 and verse Vamos un poco 58. atrás It reads like an assessment of God's en el capítulo 13, activity verso among us today in 58. Canada. Now he did not do many mighty works there. Podemos ver lo que está sucediendo hoy en día en Canadá. Unbelief. El verso 58 dice que allí no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. That I'm on a Ahora, journey with the Lord, yo estoy continuing to pasando pray and to por un study proceso His con el word, Señor, estoy seeking estudiando to su better palabra understand y estoy and more buscando accurately entender más correctamente believe in and trust the role of God's y supernatural work among us as Christians. As I've said, I believe that the days that we're yo living in, creo que los especially, días are en los que days estamos that viviendo require the church hoy to have son an answer días to the growing power of darkness that en is los at que work nosotros, against la us in the world. iglesia, And I tenemos believe that our Father has equipped us que with what is needed pedirle to al work in this Señor environment. que nos equipe And in para the vivir area of en healing, when we are living in a en este time medio when it is growing ambiente. increasingly difficult to Yo trust creo in the que medical system, estos tiempos es that muy God has difícil not creer left en us el without. sistema médico, pero el And Señor no nos ha there's dejado things solos. that He's doing in my life, things that He's Las cosas que Dios ha hecho working en in mi my vida, heart, my mind. las cosas que And I Dios think ha this is a verse obrado that en we're mi going to come back to cuerpo, en again mi in the near mente, future, and we're going to son delve cosas que into me this llevan a pensar issue of que healing. And when we get to the end of el Matthew Señor tiene chapter un ministerio de 14, sanidad que there's another todavía section obra there. sobre We may nosotros use that as an opportunity, y if not nosotros before, podemos usarlo como una to oportunidad just look at what is para God saying to the church today sanarnos. about the ¿Qué es area lo of que Dios está miracles, hablando a la iglesia hoy en día? supernatural power, Si tenemos fe, podemos ver estos counter poderes, the supernatural power of the enemy. contrarrestar los poderes sobrenaturales del enemigo también. Trusting Him to heal when we Podemos confiar en el Señor para trust in man. sanarnos cuando no podemos we have confiar perhaps too much en la medicina del trust mundo, in man. porque muchas veces God is ponemos gonna mucha bring some más correction confianza into the church. en los medicamentos que en la capacidad de Dios But para we'll sanarnos. wrap up what we're looking at here Pero vamos a today. seguir con nuestro tema. And the life of Jesus. La vida de Jesús. Any of you, perhaps, had a lifetime of mistaken Tal vez ideas and prejudiced views en algún against who momento Jesus is. en su vida Maybe things you've han heard tenido from ideas religion, equivocadas o things that prejuicios have come up because of acerca your de own Jesús, experience. tal vez por cosas que te han pasado en la Has the Lord vida. been revealing new insights to you about His true identity? Pero quiero preguntarte, tal vez Are el you Señor experiencing ha an estado internal battle revelándote with your pride algo acerca de su and verdadera identidad. conscience?
Tal vez dentro de ti estás experimentando una batalla con tu orgullo y tu conciencia y te rehúsas a admitir que has estado equivocado todos estos años. Tú has estado rehusándote a confesar tus pecados y no has admitido que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Pero el Señor es el Salvador de este mundo y Él viene de nuevo como Rey. Tal vez tú no quieres creerlo. Y si tú estás rehusándote a confesar que realmente lo necesitas, Él no puede controlar tu vida. A menos de que tú pongas tu fe en Jesucristo, va a ser imposible para que tú recibas y experimentes el regalo de la vida eterna, de la vida en abundancia en Cristo. Tú no puedes obtener nada de esto de alguien más. Solamente es a través de Cristo. El pueblo de Nazaret perdió su oportunidad con Jesús. Él nunca más regresó a su casa, a su pueblo. Esta fue la última vez. No dejes que esto te suceda a ti. Humíllate delante del Señor y Él te recibirá como su hijo. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que te has revelado a través de tu palabra. Tú nos entiendes, tú sabes cómo es la vida en este planeta. Tú sabes, Señor, cómo es sufrir. Señor, tú has experimentado rechazo y has experimentado quebranto. Tú sabes lo que se siente perder a alguien. También sabes lo que es tener presión social. Tú sabes lo que es estar solo. Tú caminaste en nuestros zapatos. Pero te doy gracias, Señor, porque no sucumbiste ante nuestros pecados. No buscaste sustitutos para encontrar felicidad o para encontrar respuestas en algún otro lugar. Te doy gracias, Señor, que tú mantuviste tus ojos fijos en el Padre. Gracias porque nunca pecaste, porque moriste por nosotros como el sacrificio perfecto y tú pagaste el precio por nuestro pecado. Te doy gracias porque tú hiciste todo esto porque sabías lo que era sufrir y lo que era estar herido y sabías lo que era vivir en este mundo. Señor, te pido por aquellos que están aquí, que están en ese lugar de sufrimiento, pero que han estado amargados en contra de ti, porque te han rechazado. Señor, oro por el poder del Espíritu Santo que los convenza y oro para que tú hables a su corazón, les des convicción de que tú eres el único camino y que tú los vas a dirigir en esta vida abundante y victoriosa. Una vida eterna de gozo. Señor, te doy gracias por llevarnos a través de esta vida. Y Señor, te pido que nos ayudes a poner nuestra confianza en ti más firmemente. Y Padre, te pido por aquellos que están buscando ayuda en el área de sanidad, en el área de el engaño del enemigo. Señor, yo te pido que nos dirijas a buscar respuestas
en ti, Señor. Lord, I pray that Que you nos would des use tu your poder, church en el poder del Espíritu Santo, to be para vivir como tu what this iglesia world needs y in para these hacer lo perilous que times that we are este living. mundo necesita en estos That you would tiempos use the church to peligrosos. be Que an tú uses example. la iglesia That you para would ser use un the church ejemplo. to Que uses a point tu the way. iglesia para indicar That you el would use the camino. church to set people free. Y que uses la iglesia para liberar Lord, we a aquellos que ask están that en you would use cautividad. us and do what Úsanos, needs to be Señor, done in y our haz lo que hearts to tenga make que us ready. haz To lo que make us tengas que hacer para ready to be used by you. ayuda, para And ready to be que tú nos taken uses, into Señor, difficult places by you. para ser To be llevados a used lugares there for the difíciles, glory of God. para rescatar a aquellos que We thank you están again for your word. We thank you for Jesus. todavía cautivos. Thank you for what you're teaching Gracias us, por Lord. Jesucristo, We love gracias you. por lo que tú We nos love has you, Lord. enseñado. Te amamos, Señor. Increase our love. We Aumenta ask this in the name of Jesus. nuestro amor. Amen. En el nombre de Jesús.